De todo quedarán tres cosas. La certeza de que siempre estamos comenzando, la certeza de que es preciso continuar, la certeza de que seremos interrumpidas antes de terminar. Por tanto, debemos hacer de la interrupción un nuevo camino, de la quietud un paso de danza, del miedo una escala, del sueño un puente y de la solicitud un encuentro. Nuestra sororal y fraternal bienvenida a las conferencias teológicas de apertura del año académico de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, institución que con más de 60 años está al servicio del pueblo evangélico. En este año lectivo iniciamos con más de 65 estudiantes con el propósito de contribuir desde la teología en la formación de lideresas y líderes para continuar proclamando el Evangelio, la buena nueva, como le llamamos, para un pueblo que necesita cambiar radicalmente en muchos aspectos. De esta manera, contribuir desde y en las comunidades de fe, como además incidir en los más diversos espacios en que nos movemos. Nuestros saludos de paz y bien a quienes nos están acompañando desde el lunes y a quienes se están sumando a esta nueva transmisión, ya sea a través de la plataforma Zoom nuevamente o lo está haciendo por primera vez. Hoy, el tema que nos convoca es los orígenes africanos de la tradición bíblica. Tenemos el gran privilegio y el honor de tener hoy a la profesora y doctora Maricel Mena López, quien es de Cali, Colombia, una tierra que ha producido escritoras como Elisa Mujica, Alba Lucía Ángel Marulanda, entre otras más. Nos alegramos mucho poder contar con su presencia en el día de hoy para oírle sobre el tema los orígenes africanos de la tradición bíblica. La profesora y doctora Maricel nos compartirá durante 45 minutos para luego tener un momento de compartir saberes y reflexiones en comunidad, por lo que ya les invito a escribir en el chat a quienes deseen participar con preguntas, inquietudes, comentarios, para finalmente cerrar este ciclo de conferencias de este año 2025. Esta última parte será moderada por el profesor Daniel Godoy Fernández. Muy bienvenida, querida profesora, doctora, amiga, compañera Maricel Mena López a la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Muchas gracias, Ceci, por esa linda presentación. Y pues gracias a Dani y a tanta gente linda que estoy viendo aquí, con la que hemos compartido vidas, pensares, sentimientos, lloros, pero también muchas alegrías. Entonces, pues ustedes me pusieron este tema y la verdad me puse a pensar qué le voy a pasar sobre este tema. Me parece que ya he dicho mucho y entonces digo, ¿cómo hago para no repetirme? Y de pronto ya han escuchado eso, pero también uno sabe que no siempre, ¿no? No siempre, porque muchas de estas conferencias también están en la plataforma. Pero hoy quise traer el tema a partir de, voy a ver si consigo la ventana. Un minutito, les comparto, les comparto la pantalla. Espérate, que no lo estoy encontrando. Qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Entonces vamos a mirar los orígenes a partir de una figura que me gusta mucho, que me ha inspirado bastante, que es Séfora. Séfora la sacerdotisa. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con raíces afroasiáticas o con el mundo africano en la Biblia? Pues Séfora es uno de esos personajes que están ahí en la tradición bíblica y que poco le hemos prestado atención a ella. Y me parece a mí que es un personaje fundante de la fe israelita. Y entonces por eso quiero trabajar un poco a partir de esta figura
y ahí vamos mirando un poco las raíces, etcétera, etcétera, porque me dieron que eran 40 minutos y el otro tema es un poco más amplio, entonces quise concentrarlo y trabajarlo a partir de aquí, estas raíces africanas. ¿Qué nos dicen normalmente sobre Séfora? O sea, cuando yo busco en un diccionario, miro a ver qué nos dicen que Séfora es hija de Jetro, que ella es hija del sacerdote de Madián, que es la mujer de Moisés, que aparentemente se opuso a la circuncisión de su hijo Gerson, pero que se sintió obligada a cumplir con el rito de la circuncisión cuando la vida de Moisés peligraba a causa de su omisión. Entonces ella era culpable por no haber circuncidado al niño. Eso es lo que nos dice normalmente la tradición bíblica y nos la presenta a partir de estas dos figuras, de estos dos señores, el padre Jetro y su amado esposo Moisés. Entonces vamos a mirar estos temitas, vamos a hacer una introducción sobre racismo y sexismo en la interpretación bíblica, todo dentro del horizonte afroasiático y de esas raíces, porque pues Séfora nos la presenta como un personaje etíope, de Etiopía. Entonces por eso traje justamente a esta figura. Hay varias tradiciones en torno a Séfora. No solamente nos dicen que es madianita, que es la que ya conocemos como hija de Jetro, pero también nos dice que es kenita, pero también nos dice que es cusita o etíope. Entonces, dos testimonios apuntan para el horizonte más al sur, más afroasiático, una para el horizonte más semita, y nos quedamos con esta porque la tendencia interpretativa de la historia de los historiadores que conocedores del mundo semita dice que el mundo semita fue el que primó y que el africano no estaba allí contemplado. Miraremos el texto de la ceremonia de la circuncisión, donde Séfora le dice a su esposo, ciertamente eres para mí esposo de sangre. Y los silencios y olvidos en la interpretación bíblica latinoamericana con relación a el mundo africano. ¿Ok? Ese es como el rotero que vamos a trabajar. Entonces, racismo, sexismo en los estudios bíblicos. Y las palabras claves son justamente raza, racismo, racialización, sexismo, masculinidad, blanquitud, ¿no? Que es justamente el horizonte interpretativo que siempre hemos tenido, porque es de suponer que todos estos personajes eran blancos o verdes. Eso es lo que siempre suponemos. Entonces, el pueblo bíblico se encontraba en una encrucijada de mundos al que los historiadores, los lingüistas, historiadores, se han acostumbrado a llamar de afroasiático. El mundo afro y el mundo asiático no estaban separados como la ciencia bíblica presupone, al negar cualquier influencia africana en la religión o en la región siro-palestinense. Aunque la exaltación del legado proveniente de Asia Occidental sea predominante en los estudios de la religión de Israel, me pregunto por qué los materiales jeroglíficos cananeos han prevalecido en la reconstrucción histórica de la religión de Israel y no las fuentes hieráticas de Egipto. ¿Sí? Y cuando abordamos un Egipto, partimos de la suposición de que también es semita, de que es blanco, entonces hay una racialización muy grande en este proceso interpretativo. Entonces aquí tenemos, es un corredor de pasaje, ¿no? Esta pequeña región, siempre me gusta mostrar los mapas, Mesopotamia, Egipto, deuda histórica que tenemos es justamente cuando nos presentan estos asentamientos a partir de la media luna fértil, y entonces nos la colocan solamente hasta el río Jordán. ¿Y qué pasa con esa tierra fértil alrededor del Nilo que nos lleva al corazón y al centro de África? Entonces aquí hay una tendencia también. Las mapas, las cartografías están norteadas, no están suriadas, ¿sí? Porque sabemos que, nos dice la Biblia, donde salieron de Ur de los Caldeos, se ubicaron por las partes más fértiles que estaban alrededor de Tigres y Éufrates, pasaron por el Jordán, encontraron también tierras fértiles y siguieron una gran población a Egipto, el corazón de Egipto, ¿no? Alto Egipto que por acá no, de las cataratas. Entonces, todo eso fue el, el antiguo creciente fértil, ¿no? Yo lo amplío hasta acá, hasta el corazón de África, ¿no? Y ahí, pues, concordamos con todo lo que la antropología, la arqueología nos ha dicho, que la humanidad se funde en la región de los Grandes Lagos y que a partir de allí comienzan el proceso de su vida.
La historia bíblica nos cuenta la historia de bajada, pero no la de subida, ¿sí? Y sabemos que en ese proceso de subida, pues existió todo lo que sabemos, las glaciaciones y todas la melalina, la pigmentación que fueron formando y los diferentes pueblos y culturas, pero que aquí tenemos un centro, un corredor importante, ¿no? Cuando yo pues amplía un poquito el horizonte de comprensión, comienzo leyendo Génesis 2:10, donde nos dicen que del Edén salía un jardín que regaba el paraíso y que uno de los ríos llegaba justamente a Etiopía. El texto nos dice. Y los investigadores bíblicos intentan, porque dice uno llegaba a la tierra de Cus. Cus era el término que se le daba a los etíopes en el mundo hebraico. Y Etiopía fue el nombre que le dieron ya los griegos, que ya tiene una connotación más a su racialización, porque significa rostro quemado. Entonces estamos hablando del mismo pueblo. Y entonces, en esa reconstrucción del paraíso, muy interesante que tenga un estudio sobre eso, pues diciendo, a nosotros nos negaron el paraíso, nos dijeron que África es la antesala del infierno, allá arde el sol con mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que dice Orígenes cuando interpreta el Cantar de los Cantares. Negra por la ignominia de la raza, pero hermosa por la penitencia y por la fe. Ella que es negra no fue hecha así por el Creador, sino porque en esa tierra hay una sucesión de vicios. Y dice una cantidad de barrabasadas apologéticas y al final dice, rechazando la negritud, comienza a irradiar la verdadera luz. Y eso es lo que nos enseñaron todos los cantitos, ¿no? Que nosotros tenemos de angelitos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto inicial. Nos preguntamos, pues parece ser que el silencio de los estudios frente a los pueblos africanos que circundan el mundo semita se debe sobre todo a un racismo, tanto implícito como explícito, que ha impedido una integración adecuada de estas investigaciones en los estudios bíblicos, no solamente latinoamericanos, sino también a nivel mundial, aunque diría a nivel mundial ha habido muchos avances, pero América Latina no ha bebido de esas fuentes. Por ejemplo, un personaje importante que incluyó en la década de los 90 fue Martin Bernal, que trabajó en Black Athena, Atenea Negra, y que nos presenta un trabajo formidable diciendo y desvelando los racismos que hay en la academia bíblica, en la academia que tenemos en el mundo, ¿no? Inspirada por todo el iluminismo que tenemos, ¿no? Entonces, este estudio, esto que les presento, en cierta medida quiere contribuir para el reparo de esa deuda, desenmascarando el racismo y el sexismo presente en las narrativas bíblicas y en la historia de la investigación de la religión israelita. Eso es lo que nos queremos proponer, mirar esos silencios históricos que tenemos con relación a estos pueblos, a estas culturas. Sigamos. Entonces, aquí las categorías, entiendo por raza las construcciones sociales mediadas por las relaciones de poder y sus pretensiones de que sus miembros pueden ser valorados a partir de ciertos rasgos fenotípicos o congénitos. El racismo y su instrumental operacional, la discriminación racial, constituye una violación a los derechos humanos. El racismo ha sido justificado, codificado en leyes, en instituciones, ha sido socializado por los diversos medios políticos, económicos, filosóficos, biológicos, teológicos. Y ahí está, entonces es lo que queremos hacer. Y la racialización, por su lado, se refiere al hecho de introyectar el elemento raza en una situación donde ella no existe o no es importante. De otro lado, al hecho de que los estudios bíblicos casi siempre están filtrados por una interpretación y una redacción blanca y androcéntrica. Les muestro un ejemplo de ese proceso de racialización. María y Aarón murmuran contra la mujer cusita que se casó con Moisés. Y después entonces nos dicen que a María la castigan con una plaga, ¿verdad? Con una lepra. Entonces, cuando usted mira los comentarios de la Biblia, dice que el tema de la disputa o de la pelea era porque ella era una negra. Y en los textos no dice eso, absolutamente no dice eso.
En el texto están diciendo, porque lo que está reclamando María es que acaso Dios también a nosotros nos dio, porque Moisés les está quitando, o sea, todos no somos profetas en últimas. Y ahí la pregunta y lo que yo hice en este estudio, pues es mirar que por detrás hay una cuestión de poder y de liderazgo, ¿no? Y de funciones sacerdotales, que es lo que vamos a mirar, que esta mujer posiblemente hacía, pero las interpretaciones normales que seguimos repitiendo es eso. Y la pregunta que nos hemos hecho nosotros cuando estudiamos este texto, por ejemplo, es, ¿y por qué si la iba a castigar? Si ella, si ella es blanca, ¿por qué no le dio una, una enfermedad que le carcomiera y que la dejara negra? ¿No? Le dio algo que la puso blanca como nieve. También es una cosa que nosotros sospechamos cuando leemos estos textos y hacemos estas interpretaciones, mirando desde, te digo, lecturas desde el otro lado y abriendo este horizonte. Por sexismo, entonces, que son las categorías que vamos a utilizar, lo comprendo como la aceptación de la supuesta inferioridad biológica de las mujeres, los papeles sociales, las desigualdades y la encarnación de lo divino en el cuerpo de los hombres. Aunque es evidente que las mujeres participamos activamente en el universo religioso, misas, rituales, reuniones, comunidades, de comunidades, inclusive más que los hombres, en las religiones abrahámicas el dominio hace parte del universo masculino, los rituales, los dogmas, las teologías, las doctrinas son conducidos por estos. Sospechamos que antes del patriarcado, ellas realizaban las mismas actividades que los hombres en el universo de las religiones, y de esto dan cuenta algunos textos bíblicos, a pesar de el lenguaje androcéntrico con que son presentadas las narrativas, pero ahí encontramos unas perlas que nos posibilitan hacer estas interpretaciones, reconstruir el mundo y la religión de Israel a partir del contexto africano. Entonces, de esta figura hay diferentes tradiciones en torno a ella. Nos dicen que ella es una madianita y que su padre es Jetro. Nos dicen que ella es una kenita y que su padre es Jobad. Nos dicen que ella es una cusita y que su padre es Reué. ¿Con quién nos quedamos? ¿Mm? Sí que eso justamente sabemos que la Biblia es como una colcha de retazo, van introduciendo tradiciones y lo bonito de ellas es que no pudieron opacar todas, ahí están. Años de historia allí, pero nosotros solo vemos una, no seguimos las otras narrativas, ¿no? Esos ratos que van construyendo las grandes narrativas. En la tradición madianita nos hablan de esposa de Moisés, eh, en la kenita, que es hija de sacerdote Jetro, y en la cusita a ella la llaman por su nombre Séfora. Miren la diferencia. En la madianita, esposa de Moisés, en la kenita, hija del sacerdote, y en la cusita, Séfora. Y ese cruce de tradiciones. Y miren lo importante para la cultura africana que son los nombres. Séfora significa la mujer pájaro, ¿sí? Muy similar a las Iyamí, que son sacerdotisas de la religión yoruba del candomblé, ¿sí? Que son estas mujeres que tienen actividades sacerdotales y que la historia nos las colocó como brujas, sabias, sabedoras, curanderas, etcétera, etcétera, que las quitaron. Ella es Séfora, la mujer que aparece allí. Y aquí están los textos de los cuales vamos a trabajar en torno a estas tradiciones que nos presentan los textos de Éxodo, Jueces, Número y Números. Entonces la pregunta es, ¿de dónde aprendió Moisés el nombre de Yahvé y cuál es la religión de los patriarcas? Si la tradición del Éxodo preservó a esta mujer en algunos casos como esposa de Moisés, hija del sacerdote Jetro, o con su nombre Séfora en varias fuentes narrativas, Madianita, Kenita, Cusita, ¿por qué solamente trabajada a partir de la fuente madianita por la exégesis clásica? ¿Sí? ¿Por qué va solamente allá? ¿Existe algún legado africano en el yavismo naciente? ¿Es posible reconstruir el sacerdocio de las mujeres a partir de estas tradiciones? Estas preguntas me sirven como paño de fondo al intentar estudiar el proceso de racialización y de sexismo presente en la exégesis tradicional de cuño eurocéntrico y en la proposición de nuevos paradigmas epistemológicos en los estudios bíblicos.
Entonces, ese silencio, como ya habíamos dicho, es racismo, es sexismo, no hay una integración adecuada y por eso queremos contribuir justamente en este reparto. Ay, como que se me está repitiendo, me estoy devolviendo. Un momentito. Sí, me devolví. La tradición madianita. En la tradición madianita nos dice lo siguiente. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios, nos dice Éxodo 3:1. Moisés volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, tengo que regresar a Egipto, donde están mis hermanos de raza. Quiero ver si todavía viven. Anda, que te vaya bien, contestó Jetro. Cuando Moisés está aún en la región de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matar. Entonces, esta es una tradición que habla del suegro de Moisés que se llama Jetro y que es sacerdote de Madián, y esta es la que hemos dicho. En esta tradición que nos dicen que quien le enseñó la religión o el yavismo a Moisés fue Jetro. La pregunta es, ¿aprendería algo de Séfora y de sus hermanas? Porque son 7 hermanas que aparecen allí con actividades sacerdotales. Aquí tenemos la tradición madianita. Ay, me devuelvo, ¿por qué? Entonces, aquí estamos ubicando a la región de Madián. Espérate, sí. Entonces, Madianita, mire dónde los ubicamos. Aquí entonces es la tradición que más utilizamos y aquí entonces por aquí sería que viene Séfora de este lado hacia acá. O Séfora no. Ahí dice la esposa de Moisés. La tradición kenita. Y los hijos de Jobat, el kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Nos dice Jueces 1:16. Aquí tenemos la otra tradición que está allí, está en la Biblia, pero no prestamos atención y hablan entonces del suegro de Moisés. Aquí entonces nos dicen que se ubicaron en toda esta región, que vienen del Negev, vienen más de acá de la parte sur y que se instalaron en esta región. Pero ya no es en la parte tirando para la India, al mundo semita, sino que vienen más de acá y se ubicaron allá en esta región. Entonces, aquí no hay entonces pueblos, tradiciones ligadas a África, a Kenia, la tradición kenita que viene migrando desde el desierto, no sé. Eso es una sospecha, ¿no? Pero lo hecho es que las tribus de Judá, Simeón y Leví y los grupos de Caleb, Otoniel, Yeramel y los kenitas, más tarde absorbidos todos por Judá, entonces todo por el león de Judá. Y así pasamos la historia y solo trabajamos la historia de Judá. Y los otros pueblos que estuvieran allí presentes, estos no son importantes. La tradición cusita. Nos dicen María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, ¿no? Cusita es etíope, ¿no? Porque él había tomado mujer cusita y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahvé, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Yahvé, ¿no? Entonces es solo este pedacito para mirar que en este proceso interpretativo sospechamos de que el problema de la queja, del murmullo, el murmuro siempre es bueno, ¿no? O sea, quedarse siempre callado y decir sí, 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 amén, pero pues 2 hablaron en contra y solo una fue castigada, que fue María, pero aquí el problema reside, me parece a mí, que es en liderazgos, ¿no? En posible liderazgo religioso también que está tomando esta mujer cusita y que ellos 2 posiblemente pues no le están dando el lugar a los hermanos de Moisés. Es una sospecha porque el texto no hay nada de racialización en el texto, simplemente hay un problema de una comunidad, de un grupo que está allí, es un murmuro, como murmuraron en el desierto, falta pan, algo pasa, ¿no?
Entonces, algo está pasando allí. Entonces, la Cusita, mire, este es el antiguo imperio Cusita que está ubicado acá. Y aquí también lo tenemos. Y que en el siglo X antes de Cristo ubicó también toda esta península. Porque este paso aquí por este estrecho era muy fácil de hacerse. Entonces, por aquí también fueron incursiones que fueron subiendo. Entonces, esta tradición Cusita también nos dice lo siguiente. Estando sentado junto al pozo, aquí hay un cruce de tradiciones. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, aquí en Madianita, ¿no? En ese primer parte. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, mira aquí ya cambia, ya no lo llaman, acá no lo llamaron Jetro, pero sí sacerdote de Madián, pero aquí ya hay un cruce ahí, hay 2 tradiciones ahí mezcladas. Y volvieron ella a Ruel, su padre, y él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces aquí tenemos su nombre, Séfora. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso el nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces, aquí tenemos esta otra tradición en torno a a Séfora, a posibles hermanitas, todas con tradición sacerdotal. Y todavía no les he dicho por qué es sacerdotal, ya les voy a decir. Aquí tenemos entonces en la época de Saba, todo este imperio cusita ocupaba parte de África y parte de la península. Entonces aquí tenemos, mire, el reino azul, estamos hablando del mismo horizonte geopolítico. De hecho, se encontró templo de la reina de Saba acá y templo acá, muy similar al templo que Salomón construyó. Tres edificaciones muy similares, ¿no? En construcción y toda la arqueología nos ayuda a reconstruir un poco esto. Esposo de sangres. Aquí las palabras claves son Berit Milá, que es circuncisión, Mogel, sacerdote, Dan Berit, que es pacto de sangre. Y el texto pequeñito es Éxodo 24-26. Es muy interesante porque cuando yo voy a buscar los autores que dicen de ese texto, dicen, no, es una glosa muy antigua o una glosa posterior, eso no hace parte de él, y no le prestan nada atención a estos 2 versículos que aparecen allí, que parece que estuvieran sacados de contexto según ellos, pero que para mí yo lo puedo catalogar como un texto etiológico. Eso significa que es un texto que nos está presentando el origen de una institución, normalmente un relato etiológico, de un santuario, de un monte, en este caso, nos está presentando la práctica de la circuncisión en el pueblo de Israel. Y el texto nos dice, y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. No se sabe por qué Yahvé se puso irascible y quiso matarlo, ¿no? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangres. Y así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangres a causa de la circuncisión. Entonces, mire, este testigo aquí nos está revelando muchas cosas. Y sí, primero nos preguntamos por qué. ¿Por qué Séfora sabía que cogiendo una piedra, porque esto nos dice, este es un texto muy antiguo, este texto. Ustedes me dirán, ah, pero es que ya tenemos circuncisión en el Génesis, pero eso es tardío y es sacerdotal. Este texto es de los más antiguos. Y nos está mostrando una práctica donde todavía no teníamos ni cuchillo, no tenían ni cuchillo, o sea, todavía no ha entrado el hierro.
es con una piedra afilada. Le cortó el prepucio a su hijo, ¿no? Y lo echó a sus pies. Entonces sabemos que pies es un eufemismo para hablar de la genitalidad y con eso lo tocó y ya hicieron el pacto de sangres, porque tú ya eres parte de mí, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, está entrando en su mundo religioso. Esto es un ritual de pasaje y ella está haciendo el ritual de pasaje con él y lo está introduciendo dentro de lo más sagrado que tiene el judaísmo, que es la circuncisión, ¿sí? Y lo dejó ir y ella dijo, esposo de sangres por la circuncisión. Este posiblemente una repetición de conclusión, posiblemente, sí, que quería explicar por qué ahorita él es esposo de sangres y lo introdujo allí. Entonces vamos a mirar por partes. Ay, no, cada que le hago acá se me devuelve. Listo. El Berit Milat significa pacto y Milá significa cortar o quitar. Justamente el Berit Milá significa pacto santo. Ya está haciendo un pacto santo, ¿sí? Es el pacto que consiste en cortar o quitar el prepucio que cubre el extremo del pene. El Berit Milá es la más importante y la mayor santidad de todo del judaísmo, pues de eso depende la unión eterna de todo judío con su creador. Aquí estamos viendo que ella lo está introduciendo en su fe. Este pacto divino es realizado por un mujer, que es un sacerdote, quien debe ser, además de un experto en la materia, un judío que tuviera una estrecha relación con todo lo espiritual, que sea un observante activo de todas las leyes de la Torá y que guarde respeto a Dios, ¿sí? Un individuo inobjetable de conducta social, un ser sumamente piadoso. Séfora parece tener todas esas cualidades al realizar ese pacto divino. Única mujer que hace una circuncisión en el texto bíblico, ¿sí? Porque después esto es un patrimonio de los varones, ¿sí? Porque ya las mujeres no pueden hacer esto. En la ceremonia de la circuncisión es importante o es imprescindible el dam berit, ¿sí? Es decir, dan es, sangre, berit es pacto, ¿no? Es decir, que salga un poco de sangre en el momento del berit milá. Esta es considerada la operación más antigua realizada por el antiguo Egipto, en especial por la familia faraónica, por los queneos, por las tribus árabes preislámicas, por las tribus africanas, por los tártaros en Asia, por los malasios, polinesios, australianos, indios, que aún lo hacen hasta nuestros días, con ciertas diferencias en edades, formas y técnicas. Ahí tenemos este pacto santo que lo está realizando esta mujer, ¿no? Dios mío, no tengo que meter el dedo ahí. Entonces, allí vamos. Me dieron 40 minutos, ya voy terminando. Yo solo puse más cortito. Bueno, silencios y olvidos, ¿no? Aquí las palabras claves, ¿no? Tienen que ver con los mismos sexismos y racismos, ¿no? La violencia perpetuada durante siglos por el modelo europeo mediante medios violentos y no violentos de dominación es diferente a la construcción de una perspectiva teórica radicada en la experiencia africana. Es diferente porque la búsqueda de un centro africano no asume una postura universalista. Ella no supone sus elementos como universales y aplicables a todas las experiencias humanas. Se trata de una concepción pluralista que valoriza la visión de mundo propia de cada pueblo. El confinamiento de las mujeres a papeles secundarios revela que el lenguaje usado en la redacción y en la interpretación de los textos bíblicos es androcéntrica, masculina, aun cuando sea posible la hipótesis de la autoría o autoridad de las mujeres en algunos textos bíblicos. Esto todavía no es garantía de un lenguaje inclusivo. Por eso la tarea de rescatar las funciones específicas de las mujeres en la vida cúltica es bastante limitada y hecha a partir de conjeturas.
Con todo estamos conscientes de que la osadía feminista posibilita ampliar los instrumentales metodológicos de análisis de los textos y de sus interpretaciones. Entonces, lo que quisimos al realzar, al decir que este Yahvéismo, y miren que de hecho fueron encontradas el nombre de Yahvé ya en Egipto, en la época de Ramsés, parece ser, ahí la pregunta Yahvé, ¿por qué es eso? Cuando nosotros hacemos y trabajamos con los grupos, una cosa que yo nunca había visto es cuando les estoy diciendo, miren, así, el acontecimiento del éxodo, así como Dios nos liberó a los africanos y nos liberamos de la esclavitud, así liberó a los, sí, pero en mis estudios nunca encontré a ningún egipcio haciéndole mal a nadie, porque resulta que en la cultura egipcia era muy importante el buen morir, buen vivir y buen morir. Y por eso tenían el libro de los muertos. Por eso había un juicio funerario en el tribunal de Osiris, donde estaba la diosa Mat, diosa de la justicia, del orden cósmico, haciendo ese ritual de pasaje, representada con una balanza y una pluma. Cogían al muerto el corazón y en el otro lado la pluma. Si tu corazón pesaba más que la pluma, quiere decir que no fuiste justo, ¿sí? Y entonces te vas para otro lado. Si había un equilibrio y si tenían testimonios en la comunidad que usted había hecho la justicia, que usted no hubiera traspasado los linderos de la viuda, que usted no hubiera tratado mal al pobre. De hecho, cuando el pueblo de Israel va en la travesía, ¿qué dice? ¡Ay! ¿Por qué nos vinimos detrás de este loco Moisés? Nos hubiéramos quedado en Egipto, donde te había carne, ollas llenas de comida. Porque pensamos que la idea de esclavitud es la misma esclavitud moderna que vivimos en la época colonial. Si el pueblo de Israel se fundió y la Biblia nos dice que vivió 430 años en Egipto, y el pueblo de Israel, y con ese pueblo se formó el pueblo de Israel. Ah, no, pero es que no son africanos, es que son semitas. Es obvio, son semitas. No hicieron la travesía del continente africano para allá. No, pero no son. Moisés no se formó entre el mundo africano. Ni siquiera ahorita finalizo con unas imágenes iconográficas del antiguo Egipto faraónico, también para que nos demos una idea de que la cosa y las imágenes y lo que nos presenta Hollywood no es así, si nos quedamos con eso, ¿no? Y todavía hoy, acuérdense que hace poco salió Cleopatra Negra y hubo tanta revolución diciendo que eso no, y salieron todos los semitas defendiendo que eso era imposible, imposible, ¿no? Y seguimos así, pasando a la historia, diciendo, yo llevo cantidad más de 30 años hablando de lo mismo que hasta me da pena, igual será, pero no entra, no entra. Sí, algo bonito, qué chévere, bacano, pero de ahí no pasamos. En Séfora vemos a una mujer que además de desafiar el poder destructivo del Dios de los israelitas, que a propósito también es su Dios, ella se presenta como la única capaz de neutralizar la ira divina, con la expresión esposo de sangres, eres para mí. Séfora le muestra a Yahvé la posibilidad de relaciones nuevas que trascienden los límites geográficos y culturales impuestos. Ella nos revela un modelo alternativo de relaciones, de camaradería entre hombres y mujeres. Al final, finalmente, aunque no afirmemos con certeza, ¿no? No podemos por los límites. Me han dicho, ay, es que ella escribe un rat. Esa tesis, ¿de dónde saca eso? ¿No? Porque no puede pensar la negrita. Ya me lo dijeron en algunas universidades, eso no es. Entonces, el origen, entonces no podemos, sigamos con la duda, ¿no? Del origen cusita de Séfora por los límites impuestos por la erudición bíblico-teológica. Ella está allí para desvelar un sistema macabro que confinó pueblos y culturas al olvido, ¿m? Contribuyendo así a la negación de la identidad de los pueblos afrodescendientes. ¿Quién sabe este estudio ayude en la reafirmación de una identidad como mujeres negras en busca de un futuro negro y bonito para nuestros descendientes? Si el yavismo se fortaleció en Israel por causa de una mujer etíope, la religión de Israel es en principio era un patrimonio, ¿qué digo? Un matrimonio de mujeres, patri, ¿no? De mujeres. Estas sacerdotisas fueron desplazadas por el poder de los hombres. ¿Quién sabe el destino de nuestra tradición habría sido bien diferente por manos de una mujer negra?
Gracias. Y yo con esto las provocaciones, preguntas y ahí seguimos dialogando.